cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado, boletín 16.035-03. Una comunicación del presidente del directorio de Codelco, quien excusa su participación en la sesión especial que se celebrará mañana jueves 10 del presente en la comuna de Diego de Almagro, región de Atacama, por razones de agenda. Asimismo, informa que asistirá en su representación el presidente ejecutivo de la corporación, señor Rubén Alvarado. Un oficio de la Superintendenta de Electricidad y Combustible, mediante el cual remite informes mensuales que dan cuenta de la gestión institucional del primer trimestre del año 2025, reporte de fiscalización y reporte gráfico correspondiente a la ley de presupuesto del presente año. Un oficio de subsecretario de Energía, a través del cual remite las observaciones realizadas al informe sobre las obligaciones establecidas en las glosas asociadas a la partida 24, Ministerio de Energía, capítulo 01, Subsecretaría de Energía, así como los requerimientos de información del articulado a nivel de partida 24, correspondiente al primer trimestre del presente año, Ley de Presupuestos 2025. Un oficio del vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, a través del cual informa sobre recursos recaudados por Corfo, producto de los contratos de explotación de las pertenencias mineras OMA en el Salar de Atacama con las empresas SQM Salar Spa y Albert Marle, limitada glosa 22 del programa 01, Corporación de Fomento de la Producción del presupuesto 2025. Una comunicación de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, CERAG, por la que solicita una audiencia a esta comisión a fin de presentar antecedentes financieros y de recaudación relativas a las propuestas del proyecto de ley que amplía el subsidio eléctrico, boletín 17.064-08. Una comunicación del presidente de la Asociación Gremial de Taxis Colectivos de la región del Biobío, Taxicola G, señor Marcelo Villalobos, quien informa respecto a la situación del proyecto Mi Taxi Eléctrico 3.0, regiones del Biobío, Antofagasta, Atacama y de Bernardo Higgins, programa que busca potenciar la electromovilidad en el segmento del transporte liviano a través del recambio de vehículos a combustibles interna por tecnología 100% eléctrica en cada región. Al respecto, solicita que se les reciba en una sesión junto a la Subsecretaría de Energía y a la Dirección de Presupuestos a fin de entregar antecedentes adicionales al respecto. Y finalmente, un correo eléctrico de la señora Lisette Cortés, quien denuncia a 2 trabajadores de Codelco El Salvador que estarían con problemas de salud haciendo mal uso de licencias médicas, además de cometer prácticas abusivas contra otros trabajadores afectados. Es toda la cuenta. No se sorprenda que al lado no está. Sobre la cuenta, estimado. Sobre la cuenta, secretaria, yo creo que la respuesta de la señora Lisset Cortés es que esos casos que son de trabajadores lo puede canalizar a través de otra vía, no a través del... No a través, yo creo que la Cámara no está para cuestionar a los trabajadores y que si él ya tiene duda, que vaya donde corresponda, ¿ya? Nada más. Entonces, bueno, la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de la Minería, correspondiente al boletín número 17.372-08, en primer trámite constitucional y reglamentario, y con urgencia calificada de suma. Asiste la ministra de Minería, doña Aurora Williams, acompañada de sus asesores Juan Pablo Gallardo, doña Marisa Cabrera y doña Carolina Herrera, y el presidente de la Asociación Nacional de Minería, SONAMI, don Jorge Riesco, acompañado de su asesor legal, don Marcos River. Le damos la bienvenida a esta sesión. Vamos a puntos varios. Diputado, puntos varios. No hay quórum, presidente, para tomar acuerdo. No, para acuerdo no. No, pero puntos si varios. hicieran algún oficio, no. Ya. Yo solamente en puntos varios quiero destacar, porque a veces uno son algunos críticos de ciertas acciones, pero quiero destacar en esta oportunidad, ministra, la acción de ustedes y de su equipo ante la reacción por los pagos de patentes mineras que afectaban a los pequeños mineros, que se pagaba hasta 500 hectáreas, y el cambio del reglamento. Yo creo que fue muy bueno, como también los plazos que tenían los medianos mineros especialmente, desde 500 hectáreas para arriba, que estaban bien complicados con los plazos y se les subía el doble de las patentes. Yo lo conversé con su equipo y eso hubo una reacción bastante buena, así que se agradece de todas maneras esa gestión. Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra
a la ministra para que no empiece a ingresar ya o a detallar este proyecto, este mensaje de modernización del gobierno corporativo de ENAMI. Adelante, ministra. Muchas gracias, presidente. Los saludo a usted por su intermedio, a los diputados y diputadas y a todos los que están presentes en esta sesión. Vamos a esperar que se proyecte. Voy a iniciar mientras tanto. Quisiéramos aportar como antecedentes aspectos muy generales que no tenemos duda que los diputados y diputadas de esta comisión los conocen. ENAMI es una empresa que se crea en el año 1960 a través del DFL 153. ENAMI tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Minería. Desde el año 60, este cuerpo legal no ha tenido modificaciones. Y es importante señalar que desde el inicio la ENAMI ha sido siempre una empresa virtuosa que ha colaborado al desarrollo de la industria minera. Lo que hoy día nosotros vemos de la industria minera hubiera sido muy distinto si no hubiera sido en el año 60 establecida esta empresa de importancia. La forma el modelo de negocio, la forma de operar de ENAMI, la hace una empresa única en el mundo. No hay otro país que tenga una empresa que representa a un conjunto de pequeños y que a nombre de esos pequeños comercializa en los mercados internacionales con los más altos estándares y retribuye costos en base a los que estos se enfrentan a este conjunto de pequeños mineros, lo que ha permitido dar viabilidad a este sector y además un tema muy relevante que se destaca en especial en nuestro país es que este modelo permite que tengamos una minería formalizada. Por lo tanto, nosotros sabemos que nuestros mineros pagan impuestos y si no pagan son debidamente controlados en los estados de pago de la Empresa Nacional de Minería, cumplen con normas de seguridad, etcétera. Las principales líneas de gestión que tiene la ENAMI es fundamentalmente el fomento, pero en eso debemos señalar que en materia de fomento es necesario también hacer ciertos cambios, no en el concepto de fomentar, sino en el cómo fomentar. Y nosotros hoy día planteamos que el fomento también debe tener hoy día una característica particular y que sea un fomento sostenible, que permita que crezcan sobre aquellos que se realiza fomento. Otra línea de acción son las operaciones que realiza ENAMI, compra y procesa minerales prontamente ya con la nueva fundición, también fundir, refinar y además ese complejo considera una planta de metales nobles. Y posteriormente comercializa, vende en los mercados internacionales de manera transparente y con altos estándares de exigencia. Y así es como vemos que un pequeño minero ubicado en Tierra Amarilla o en cualquier parte termina vendiendo en los mercados internacionales y recibe las retribuciones que el caso amerita. Este tema, la modernización del gobierno corporativo de ENAMI, es un tema que se ha tocado en reiteradas oportunidades en esta comisión, señor presidente, y por su intermedio a los diputados y diputadas. Este es el tercer proyecto que se presenta tendiente a modificar el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería. Uno se presentó en marzo del año 2014, otro se presentó en diciembre del año 2021, y este es el tercero que lo hemos presentado en marzo del año 2025. Si hacemos un breve comparado, por favor, ustedes pueden ver que en la primera columna hay una serie de elementos que vamos a explicar. La segunda es cómo actualmente se encuentra la normativa de la Empresa Nacional de Minería y los tres que siguen son los tres proyectos que han propuesto cambios en materias de gobierno corporativo. Podemos ver, por ejemplo, que respecto del directorio actualmente integrado por 10 personas, el proyecto actual considera 10 directores y los proyectos que se han presentado, tanto los dos anteriores como el nuestro,
no consideran 10 directores, sino que consideran 7 directores, y en eso estamos en línea con los proyectos que anteriormente se habían presentado. En materia de representantes de gremios en el directorio, así como también representantes de ciclos políticos, como es el caso de la ministra o ministro de Minería, que por sí mismo es presidente del directorio de la ENAMI por el solo cargo, y la subsecretaria o subsecretario en representación de Cochilco también tiene un rol dentro de la Empresa Nacional de Minería. En ese caso, lo que se propone es que la estructura sea distinta y salgan los gremios, salen los actores políticos, distanciando la administración de la empresa del ciclo político. Representantes de los trabajadores en el directorio, el cuerpo normativo actual no considera representantes de los directorios. En la primera propuesta que se hizo en el año 2014 sí los consideraba, también hubo otra que no lo consideraba. Nosotros estamos planteando que, que los trabajadores deben de estar representados a través de un director en este cuerpo que toma decisiones. La presencia del ministro o ministra de Minería en todos los proyectos se ha considerado y nosotros también consideramos que no deben de estar presentes. En términos de regionalización, hemos colocado en esta instancia en particular, los otros no lo habían contenido, un elemento fundamental, y es que la alta gerencia de ENAMI esté radicada en una región en donde ENAMI tenga infraestructura. Recordamos que la dirección de ENAMI está en Copiapó. En Copiapó hoy día hay una gerencia, pero lo que nosotros abogamos es que la alta administración esté en Copiapó, que es donde está el sentido de la compañía. El VP de ENAMI hoy día es nombrado por el presidente de la República. Es una persona de confianza política nombrado por el presidente de la República. Por lo tanto, el directorio no puede nombrarlo ni removerlo. Todos los proyectos, los anteriores, así como el nuestro, están considerando que el VP no sea nombrado por el presidente de la República, sino que como una empresa sea nombrado por el directorio a través de un proceso de selección. Naturalmente se produce una dicotomía cuando el vicepresidente es nombrado por el presidente de la República y la presidenta del directorio, en el caso mío en particular, también es nombrada por el presidente de la República. Entonces el directorio no puede remover al vicepresidente de ENAMI, porque el único que lo puede remover es el presidente de la República. Entonces ahí hay una situación, buenos días, que genera un tema de administración. Se plantea también que existan nombramientos vía alta dirección pública que permitan la profesionalización del directorio. Y en esto quiero hacer un matiz. Nosotros hoy, con los estatutos que tiene la Empresa Nacional de Minería, contamos con profesionales altamente capacitados. Los 10 integrantes del directorio, los 9 restantes, no voy a hacer autorreferencia, todos son altamente capacitados. Pero eso se da por la responsabilidad de los entes que la integran, etcétera. Pero la norma legal no coloca ninguna exigencia para ser director de ENAMI. O sea, cualquier persona puede ser director de ENAMI en la norma legal que nos rige. Lo que no significa que quienes son hoy día directores no tengan las calificaciones que el caso amerita. Pero eso ocurre, por lo tanto, si esto depende del ciclo político, cualquier gobierno puede determinar que puede instalar a un director, no tiene ningún requisito para ser director. Puede ser cualquier persona, entonces no podemos garantizar la idoneidad profesional respecto del quehacer de esos directores. Lo que se propone es que sean nombrados vía ADP con carreras de 8 semestres y con una experiencia comprobada en minería de 8 años. Se pide también, hoy día no lo tenemos, todos los proyectos que se han presentado así lo han requerido, planes quinquenales de cumplimiento, especialmente en los tiempos en que este año, gracias a la labor de los parlamentarios, se capitalizó a la ENAMI en $25 millones a través de
una planificación estratégica que tenemos, pero esa planificación estratégica tiene que ser más rigurosa. Para poder optar nuevamente a 25 millones de dólares, tiene que ser con planes quinquenales, con planes de cumplimiento, sabiendo qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, si cumplieron, si no cumplieron. Hoy día eso la empresa no lo tiene. Bueno, va a contar con una junta de accionistas representada muy similar a Codelco, el presidente de la República, es el representante del Estado, el presidente o la presidenta de la República, delega dichas facultades, en el caso de Codelco, en el ministro de Hacienda y en la ministra de Minería, que se constituyen como junta de accionistas, y existirá también un comité de directores que en todos los proyectos que se han presentado ha sido parte de las propuestas que se han hecho respecto de un ámbito que hoy día no está en la norma legal. La siguiente, por favor. Señor presidente, y por su intermedio, queremos referirnos a las recomendaciones que nos hiciera la Cámara de Diputados en la Comisión Especial Investigadora número 31 del año pasado, la cual tenía por objeto reunir información sobre la administración y el estado financiero de ENAMI para determinar eventuales adulteraciones de información e irregularidades en su gestión, como asimismo fiscalizar los actos de los órganos competentes relacionados con su funcionamiento. Esta Comisión Especial Investigadora abarcó desde el 3 de julio del año 2023 al 29 de mayo del año 2024. Fue presidida por Daniela Chicardini y la integraron un conjunto de diputados y diputadas que están detallados, buenos días, que están detallados en la slide, así que no los voy a repetir, señor presidente. La propuesta de conclusiones y recomendaciones de la diputada Chicardini, con sugerencia de los diputados Mulet y Tapia, fue sometida a votación y fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Giovanna Ahumada, Daniela Chicardini, Sofía Cid, Marcela Riquelme y los diputados Jaime Mulet, Gaspar Riva, Marco Antonio Zulantay y Cristian Tapia. Y nosotros estamos tomando el punto número 6, en donde en esa Comisión Especial Investigadora se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República un mensaje presidencial en que se proponga un nuevo gobierno corporativo para ENAMI, que exija el cumplimiento de altos estándares de idoneidad técnica, probidad y transparencia en la selección de los directores y directoras de la compañía. Además, se recomienda que parte de su institucionalidad esté compuesta con cargos técnicos elegidos por alta dirección pública. Hay otros temas más, presidente, que no voy a hacer la lectura completa. Y en el punto 8 de esta Comisión Especial Investigadora se señala una solicitud a Su Excelencia, el Presidente de la República, a implementar una política para prevenir, detectar y gestionar adecuadamente los posibles conflictos de interés entre los miembros del gobierno corporativo y la compañía. Esos fueron los principales resultados de la Comisión Especial Investigadora concluida en el año pasado. Bueno, en nuestro caso, a través del Ministerio de Minería, hemos ingresado a tramitación, a través de la Cámara de Diputados y Diputadas, el proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de ENAMI. La estructura de este proyecto es un artículo único que contiene 30 numerales que introducen modificaciones e incorporan nuevos párrafos y 4 artículos transitorios. El espíritu nuestro es modernizar el gobierno corporativo. En ningún caso el objeto es eliminar el rol de fomento o algunas situaciones que se han vertido o se han opinado en distintas instancias. Nosotros queremos dotar a ENAMI de un gobierno corporativo y una nueva forma de administración que busca hacerse cargo de la necesidad de actualizar las empresas del Estado para lograr una mejor gestión, una mejor administración y un mejor resultado. Y este proyecto de ley que hoy día presentamos ante ustedes, señor presidente, y los diputados y diputadas aquí presentes, es parte de un conjunto de medidas que hemos debido tomar, muchas en carácter de urgencia, para poder lograr la estabilidad financiera de la compañía. Con ustedes discutimos en reiteradas oportunidades lo que fue el cierre de la Fundición Hernán Videla Lira,
Debo informarles que hoy día estamos respondiendo a la segunda adenda del estudio de impacto ambiental. Esperamos muy prontamente tener el estudio de impacto ambiental tal cual como nos comprometimos. Hoy día tenemos esta empresa capitalizada en 25 millones de dólares. Ustedes han sido parte de esa buena medida. Aumentamos los fondos de fomento en un 25%, 2 millones de dólares más. Desde hace 3 trimestres la empresa tiene resultados positivos en sus estados financieros y además desarrollamos un plan estratégico que vinimos y se los presentamos a ustedes como comisión. Por lo tanto, dentro de este plan general de poder consolidar a la Empresa Nacional de Minería, el modificar el gobierno corporativo pasa a ser un elemento, pero es un elemento también habilitante. No nos cabe duda que en la historia de 65 años de ENAMI, cada uno de los que han estado en el directorio, teníamos un dato, ayer estuvimos revisando unos temas que nos mandó Sonami, en los últimos 10 años, a modo de ejemplo, han habido 41 directores. O sea, 41 directorios en 10 años, un promedio de cambios de directores 4 al año. Entonces, si queremos pensar en una empresa que efectivamente la queremos proyectar con estándares, con buenos resultados, que se haga cargo del fomento, de este fomento que llamamos un fomento renovado, un fomento sostenible, en que permita que nuestros mineros no solamente sobrevivan, sino que además crezcan dentro de la estructura de vida que puede tener un proyecto minero, a nosotros nos parece interesante. Por favor, Carolina. Y acá hay una cosa muy simplificada y que fue los elementos que tuvimos a la vista para plantear este proyecto de ley. Bueno, lo primero fue considerar el rol de la ENAMI, y el rol de la ENAMI no cabe duda que es el rol de fomento. Es el mismo fomento que hemos realizado hace 65 años. Nosotros creemos que ahí también hemos generado la Política Nacional de Fomento a la Pequeña Minería, hay que dar un salto importante. Las directrices de la OCDE para empresas públicas, señalar que ENAMI es la única empresa en donde los actores políticos todavía estamos presentes, tanto la ministra como la subsecretaria en el caso actual. ¿En esa empresa los actores políticos no están presentes? Lo que ocurre... ¿Francisco Vidal no es un actor político? Lo que ocurre... Por su intermedio, perdón. Sí. Es que me llamó mucho la atención que dijera que no haya actores políticos. Disculpe, diputado, demos la palabra, siga. Al final, cuando termine la ministra y Sonami, procedemos a las preguntas. Perfecto. Sí. Sí. Es muy temprano. No, lo que ocurre es lo siguiente, que en estos casos, por ejemplo, la ministra o el ministro de Minería integra el directorio por sí mismo. Y eso es una diferencia, por sí misma. Entonces, en el caso mío, yo presido el directorio de ENAMI, ¿ya? Y por solo hecho de ser ministra. El planteamiento que hay es que van a haber directores nombrados por el presidente de la República y ese nombramiento se avala en función de las características técnicas que tenga dichos trabajadores, y dichos potenciales directores y la experiencia que tengan, que no sea un cargo de acceso directo, digamos. En este caso, todavía ministra y subsecretaria son inmediatamente por el rol designados miembros del directorio. Entonces, ENAMI es la empresa que está quedando con nombramiento directo de actores políticos. Consideramos eso y fundamentalmente las recomendaciones de la Comisión Especial Investigadora el año pasado, la número 31, y eso implica tanto la necesidad de fortalecer como modernizar estos cuerpos normativos. Y allí está un poco lo que estamos haciendo en los cuadros naranjas. Ya tenemos la política de fomento a la pequeña minería, ya hicimos la capitalización a ENAMI. Sabemos que esa capitalización es una capitalización inicial, aún insuficiente, pero también tenemos que evaluar la aplicación y cómo se está desarrollando el uso de los 25 millones de dólares, el aumento de recursos de fomento, la modernización de la fundición y a este conjunto de medidas le agregamos la modernización del gobierno corporativo de ENAMI. Por favor, la siguiente. En términos muy generales,
solo para iniciar la discusión, tenemos este cuadro entre la normativa actual y las propuestas. La normativa actual indica que el directorio tiene una composición de 10 miembros, ministro, ministra de Minería, un representante de Hacienda, 3 personas designadas por el presidente de la República, 1 por Corfo, 2 por Sonami, 1 por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y 1 por Cochilco. Nosotros proponemos 7 miembros. El número 7 tiene que ver también con la magnitud de la compañía. Ya hicimos una relación respecto de la magnitud de Codelco, por ejemplo, ENAP y ENAMI, con otra variable adicional es que se mantuvieran números impares y no fuera también un número muy pequeño, porque a lo mejor podía quedar 3, 5. Son 7 los integrantes. La estructura es 2 designados por el presidente de la República, 4 a través de ternas a propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública y un representante de los trabajadores. Quiero señalar, señor presidente, y por su intermedio a los integrantes de la comisión, que nosotros hemos tenido reunión con los representantes de los trabajadores, ellos están de acuerdo, les interesaría tener uno más, siempre nos han planteado y nosotros le hemos respondido que la magnitud no da para 2, sino que da para 1, pero es un tema que se ha conversado con los trabajadores. Todos los directorios deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Se establecen requisitos de idoneidad técnica para los directorios. Yo reitero que los directores que nosotros tenemos son idóneos, sin embargo no está en la norma la definición, los conceptos, y nosotros lo que estamos pidiendo son 8 semestres y 8 años de experiencia. La duración en el cargo hoy día se considera 3 años o la pérdida de confianza del presidente de la República. Nosotros proponemos que la duración en el cargo de un director sea de 4 años con posibilidad de renovación por una vez. Y además el directorio se renueva por parcialidades. Esta experiencia ya la tenemos en los directores de Codelco y de ENAP. La convocatoria y quórum, hoy día se establece que la asistencia mínima es de 6 miembros y acuerdos por mayoría absoluta, dado que en el proyecto que presentamos la asistencia mínima será de 4 miembros y los acuerdos por mayoría absoluta. Señalar además que en la normativa actual hay requisitos para inhabilidad y cesación en el cargo y considera solo causales de inhabilidad para ser director. Lo que nosotros proponemos son requisitos, inhabilidad y cesación en el cargo de director y se incluyen disposiciones expresas por certeza jurídica. En la normativa actual no se aplica la existencia de comité de directores. ¿Ya? No está definido que así pueda ser. Nosotros tenemos comités de directores que funcionan, pero funcionan por uso y costumbre, por normas que se regulan, pero no porque esté así señalado. Lo que proponemos es que exista un comité de directores y que debido al patrimonio que mantiene la INAMI se incluye la formación de un comité el cual tendrá facultades en materia de auditoría, balance, estado financiero, manejo de conflictos, entre otros temas. Actualmente no existen planes de desarrollo y negocio. Nosotros proponemos que exista un plan de desarrollo y negocio que sea presentado quinquenalmente a la Junta de Accionistas que corresponde al presidente de la República y que él delegará en los ministros que correspondan. La designación del vicepresidente ejecutivo, esto lo hemos reiterado, hoy día lo nombra el presidente de la República, él debe ser nombrado por el directorio, así como también removido por el directorio. El lugar de desempeño de las funciones no se contempla. Nosotros planteamos que estas oficinas, el funcionamiento, debe de estar en una región en donde ENAMI tenga infraestructura. O sea, obviamente que entre las más potenciales está Copiapó, Antofagasta. El gobierno corporativo actual no contempla junta accionista. El nuevo gobierno corporativo se crea el organismo de la junta accionista, se determina su integración y sus facultades y la junta accionista es la encargada de fijar la política de fomento. La fiscalización y la supervigilancia de ENAMI está hoy día supervigilada por la Superintendencia de Bancos.
en este nuevo proyecto, bueno, Cochilco hoy día supervisa a ENAMI, la Contraloría General de la República también, y entraría a controlar la Comisión de Mercados Financieros. Quiero señalar que hace 2 meses ENAMI emitió bonos, por lo tanto, desde que emite bonos también está bajo la tutela de la Comisión de Mercados Financieros. Bien, en los comentarios que queremos hacer respecto de este proyecto, en nuestros comentarios finales, señalar, señor presidente, y por su intermedio, que nuestro objetivo es elevar los estándares de probidad y transparencia, establecer un gobierno corporativo autónomo y de alto rigor técnico y incorporar reglas para una mejor gestión y un control interno. Para ello es importante la modernización del directorio, reduciendo el número de directorios que permitan además que los trabajadores tengan un representante, que 4 sean elegidos a través de alta dirección pública y 2 propuestos por el presidente de la República. La renovación parcial de los directores nos va a permitir además dar continuidad a las políticas públicas y a la planificación estratégica de la compañía, sacándola del ciclo político. Se establece que para ocupar el cargo de director se requieran un grado académico importante de 8 semestres y 8 años de experiencia como director, gerente, administrador o ejecutivo principal en empresas públicas o privadas. Y la aplicación para directores de la Ley 20.880 sobre proveer la función pública y prevención de los conflictos queda explícitamente establecido en este documento. Se elimina el cargo de exclusiva confianza del presidente de la República para el vicepresidente. Es una propuesta para nosotros fundamental. En ningún caso se altera el giro de fomento de la empresa. Sí queremos señalar, y producto de nuestro plan estratégico que ha desarrollado ENAMI y de la Política Nacional de Fomento, que nos interesa ir a otro estándar de fomento, a un fomento que tome al pequeño minero y no vaya a la sobrevida del pequeño minero, sino que ese pequeño minero transite en un proceso en donde vaya creciendo, ingresa al sistema, lo ayudamos a ingresar, lo ayudamos a aumentar producción, lo ayudamos a ubicar nuevos recursos y reservas y pueda crecer. Para nosotros es acompañar en la vida y no en la sobrevivencia, que es, creo, una diferencia importante en mirar el fomento. Este proyecto también precisa la fiscalización y la supervigilancia de la ENAMI a través de la Comisión de Mercados Financieros, de la Contraloría General de la República y Cochilco, entes que hoy día lo hacen. Apuntamos a una mejor gestión y a un mejor control interno y nos hacemos cargo de las recomendaciones que hicieron ustedes, no me refiero a ustedes, cada uno de ustedes, sino que de la Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial Investigadora. Como facultades del directorio, y en esto quisiéramos hacer un punto por el hecho de que ¿qué decisiones toma el directorio? ¿A qué decisiones se exponen quienes integramos hoy día el directorio de la compañía? La normativa vigente establece que los directores, en el artículo 17 del DFL 153, pueden comprar, adquirir bienes raíces, inmuebles, integrar sociedades, abrir cuentas corrientes bancarias y comerciales, fijar el día de las sesiones ordinarias, dictar y modificar reglamentos internos, establecer oficinas y agencias, contratar y desahuciar, celebrar toda clase de contrato o acto para el cumplimiento de objetivos de la empresa. En estos casos, por ejemplo, las tarifas que se determinan para los pequeños mineros no es determinada por el directorio. Es un acuerdo que año a año se realiza entre ENAMI y la Sociedad Nacional de Minería. Así como también la política de fomento es una recomendación que el directorio debería de hacer a la Junta de Accionistas. Por lo tanto, cuando pensamos quiénes son los directores, quiénes integran los directores, también hay que tener claro qué decisiones toman quienes integran ese directorio.
Así que, presidente, le agradecemos a usted y a los diputados y diputadas por darnos este espacio para iniciar esta discusión que para nosotros es una medida habilitante para la consolidación de la Empresa Nacional de Minería, que se une a este otro conjunto de medidas que ustedes han sido parte y que hemos logrado, como la capitalización y tantos otros que ya nombré. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministra, por su presentación. Vamos a darle inmediatamente la palabra a don Jorge Riesco para después hacer un consolidado final de preguntas. Solo recordar de que tomamos el acuerdo en las sesiones anteriores que vamos a hacer varias sesiones respecto a esto por ser un proyecto muy importante y vamos a tener hartos invitados y muchas horas de intervención y preguntas. Don Jorge. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a usted y a través suyo a los diputados y diputadas presentes. Agradezco esta invitación. Quisiera tomarme una libertad. No podría empezar esta sesión sin recordar hoy día a una persona que recién partió, don Hernán Guilov Isikson, es presidente de Sonami entre los años 89 y 92, quien falleció hace un par de días. Saliendo de aquí vamos a ir a su ceremonia, ¿no es cierto? Y él representa, digamos, en una época en donde hubo un cambio tan significativo en nuestro país, la posibilidad de que encontremos estructuras nuevas de funcionamiento. Él reformó profundamente la Sociedad Nacional de Minería, permitiendo el ingreso de las empresas que hoy día nos acompañan en una época de un boom minero impresionante. Así que me tomo la libertad, señor presidente, de hacer este recuerdo. Y a propósito de transformaciones que debieran ser profundas, ¿no es cierto? Yo me alegro de muchas de las cosas que dice la ministra. En realidad, siempre que conversamos estamos mucho más de acuerdo que en divergencia en todo lo que hay que hacer. El tema es que lo que hay que hacerlo. Y nosotros tenemos aquí un breve listado de lo que podríamos pensar son las prioridades hoy día para la industria minera, para la actividad minera, ¿no es cierto? Obviamente impulsar el estancamiento productivo mediante medidas pro crecimiento. En esta misma comisión hemos presentado algunas ideas al respecto. Llevamos 20 años con la producción estancada, al menos en cobre, y eso es un motivo de preocupación precisamente en una época en donde necesitamos mucho más cobre para la descarbonización que tenemos comprometida a los años 40 y al año 50. Restablecer la certeza jurídica respecto a la propiedad minera, afectada por leyes apresuradas, no de este gobierno, precisamente, aplicaciones equivocadas y compromisos no cumplidos en relación a arreglar esa situación, y me refiero a la ley que subió las patentes mineras. Hay medidas, sí, se han reconocido al principio de esta sesión, pero la dificultad de fondo persiste y los pequeños mineros la van a sufrir durante muchos años si no hacemos algo drástico. Mantener la conducción y financiamiento adecuado del Servicio Nacional de Geología y Minería, SENAGEOMIN, ¿no es cierto?, frente a recientes reducciones de presupuesto y ahora la vacancia de su dirección nacional, que da la oportunidad entonces de renovar este impulso que dejó la dirección anterior y con la cual tuvimos muy buena relación, tengo que decirlo. Superar la inconsistencia de la política nacional del litio, que nosotros hemos representado en varias ocasiones, mejorar la transparencia y divulgación de los avances de esa política. Elaborar, actualizar y dictar múltiples reglamentos. Estamos discutiendo ahora y está en un periodo de consulta que vence hoy día el reglamento de seguridad minera, que es fundamental. Hemos hecho varias observaciones en una etapa previa, pero desgraciadamente en la etapa de observaciones hemos tenido poco plazo. Pedimos una prórroga y nos dieron una semana. Yo creo que es poco, una semana. Y entonces, en vez de concentrar, y quiero este contexto, en vez de concentrar la acción en las cosas que sabemos que tenemos que hacer, estamos discutiendo un proyecto de ley que en el fondo lo que hace es sacar los directores de Sonami y del Instituto de Ingeniero de Minas, porque al final eso es, en resumen, y agregar un montón de otras cosas que yo voy a comentar ahora, que en el fondo nos parece que desnaturalizan un poco la Empresa Nacional de Minería. Hoy día la Empresa Nacional de Minería está regida por un
decreto con fuerza de ley, que corresponde a una ley de un rango especial, porque la actividad del Estado tiene que ser autorizada por una ley de rango especial, no me acuerdo si es orgánica constitucional o de quórum calificado, pero cumple esa condición, se entiende, y estamos haciendo una serie de cambios que van a desvirtuar esa composición y tenemos que ver bien cómo lo vamos a hacer. Nosotros hemos sostenido muchas veces y hemos respaldado en todas las propuestas que hemos hecho la idea de que se haga un cambio en la dirección de ENAMI y especialmente en algo que siempre hemos coincidido con el Ministerio, y es separar de los ciclos políticos la designación de las autoridades. Eso es algo que es una consecuencia deseable, por lo tanto, que el vicepresidente no sea designado directamente por la autoridad política también es un valor para nosotros, pero hay otros aspectos que hay que tener cuidado, y como esta comisión se va a dar, creo yo, el tiempo para analizar a fondo el proyecto, nos interesa dejarlo establecido. Sin duda, ENAMI ha tenido dificultades financieras, en los últimos años acumuló una cantidad enorme de pérdidas, nunca antes vistas en su historia. Hemos estado en otras sesiones analizando algunas causas de eso. Yo quisiera, de todas maneras, decir que esas dificultades financieras han llegado a comprometer incluso la misión de la ENAMI y la capacidad de poder realizar su rol de fomento, que era, como lo explicaba la misma ministra. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros partimos al revés. En vez de partir por el gobierno corporativo, en Sonami hicimos un análisis de cuáles eran las causas, hicimos un informe, contratamos una consultora externa, reunió la información y pudimos ponernos de acuerdo en distintas instancias y elaboramos un informe que está a disposición de esta comisión, por supuesto. Le hemos entregado al Ministerio ese informe, a ENAMI también. El vicepresidente de ENAMI ha respondido, tengo aquí algunas respuestas que nos envió, y me alegra mucho además de que en toda esa respuesta está la disposición a discutir nuestra visión. ¿Qué dice nuestro informe? Además de hacer un diagnóstico claro de las causas por las cuales ENAMI estaba con problemas, que se necesita un plan para estabilizar en una primera etapa, en unos primeros 2 años, para mejorar entre 2 y 4 años, y de ahí en adelante crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento es el gran desafío y es la impronta que enfrenta hoy día la industria minera, incluso la pequeña minería. Hoy día ya no nos enfrentamos a yacimientos que tengan leyes maravillosas de 4, 5, 6% de cobre, ¿no es cierto?, leyes altas de oro, la plata está con problemas. No, aquí la respuesta es el volumen de producción y fortalecer una producción mucho más profesionalizada, mecanizada, automatizada y tecnificada. Y eso es lo que tenemos que hacer. En estas 3 etapas, yo no me voy a extender en esto, hemos planteado que la ENAMI necesita generar una alianza con la gran y mediana minería para poder complementar su capacidad de procesamiento, potenciar la línea de procesamiento de concentrados. Los minerales van derivando de óxido a sulfuro más en profundidad y necesitamos responder a eso en una etapa de mejora. Y en una etapa de crecimiento, ¿no es cierto?, modernizar definitivamente los equipos y con tecnología, transformar a los productores, pequeños productores, en potenciales productores mineros, o al menos con tecnología que pueda aspirar al crecimiento en sus operaciones, un aumento de inversión importante en reconocimiento de recursos y reservas, porque es indudable que sin recursos mineros no hay minería, y actualizar el presupuesto de ENAMI. La ministra con mucha certeza ha aludido a una primera capitalización que se ha hecho después de, yo creo que desde que se constituyó ENAMI, que no había una capitalización. Nosotros estamos hablando de una necesidad de recursos de 250 millones de dólares para hacer solamente la estabilización operativa y de funcionamiento de la empresa. Creemos que además esto se puede financiar con recursos de la misma ENAMI. La ENAMI tiene propiedad minera que puede poner en valor, que puede incluso asociarse, enajenar en parte, obtener contratos de explotación, etcétera.
pero también el Estado tiene una responsabilidad en términos de apoyar esta capitalización y los recursos que se necesitan. Solo la actualización en términos monetarios del aporte a fomento debería llevar ese aporte a 15,1 millones de dólares al año en lugar de los 8 millones que están estancados desde la época de la venta de la fundición y refinería de Ventana. 10 millones. Y el último presupuesto habla de 10 millones, etcétera, exactamente. En cuanto al proyecto que nos ocupa, atendido de que tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Una breve descripción. Creo que, contrariamente a lo que se dice, hay una debilidad y contradicción en los fundamentos del proyecto y también en el contenido y los articulados. Vamos a ver también algunos aspectos adicionales del proyecto, algunos aspectos negativos que vimos y una omisión llamativa que nos llamó la atención. En cuanto a los fundamentos, se propone un cambio sustantivo en el gobierno corporativo, eliminar 3 directores, modificar los mecanismos de designación de los otros, pero al final todos sabemos que el esquema de la Junta de Accionistas en una empresa pública es una ficción. No hay accionistas en una empresa pública, los accionistas se supone que son todos los chilenos, ¿no es cierto? Y al final termina representada por el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Minería, pero hay ahí una ficción. Por lo tanto, nosotros planteamos dudas acerca de que eso sea algo tan útil. Y la principal razón de la modificación es que este estatuto ha permanecido, digamos, casi inalterable desde los años 60, del año 60 y cuando se dictó. Hubo una modificación importante a propósito de la enajenación de la refinería de Ventana, pero yo diría que eso lo que hizo fue confundir más porque parte de esa modificación que se quiso hacer por un decreto con fuerza de ley, fue declarado inconstitucional y por lo tanto dejó algunos artículos modificados y otros no. Así que hoy día sería bien bueno de todas maneras aprovechar esta ocasión para ordenar ese estatuto que contiene en esta ley el estatuto completo de la ENAMI por lo demás. Reconoce a ENAMI como una empresa, el proyecto como una empresa única en el mundo. Lo que no se condice con esta pretensión de a priori aplicar las soluciones que se están proponiendo para otras empresas como ENAP, como Codelco, otras empresas de Estado, TVN, algunas de ellas con bastantes problemas económicos también. Las directrices de la OCDE, lo mismo, son directrices para empresas públicas que están destinadas a competir en un mercado y no esta, que es una empresa que se reconoce que es única, que no compite, sino que más bien ejerce un rol subsidiario del Estado para completar la cadena de valor de la pequeña minería y poder llevarla, ¿no es cierto?, a los mercados internacionales. Yo creo que habría que abundar un poco más en la estrategia que hay detrás de la modificación antes de tratar de solucionar todos los problemas por un simple cambio de directorio. Señala que la aspiración de que la empresa opere con total autonomía, pero hay a través de este mecanismo de la Junta de Accionistas y las designaciones, por mucho que se hagan depender, ¿no es cierto?, de un concurso, al final se van a hacer por la misma autoridad. No creemos que haya gran diferencia en esto. La nueva composición del directorio, ya se dijo eso, no voy a ahondar mucho en esto. Creemos que hay una visión preponderante y sin contrapeso aquí para posicionar al Ministerio de Hacienda en la administración. Y creo que lo que más me interesaría destacar ahora para iluminar un poco el análisis del proyecto, señor presidente, es que se asimilan y confunden las finalidades de asistencia y fomento, que no es lo mismo.
Y en esto nuevamente estamos de acuerdo con la ministra. Muchas veces cuando se habla de fomento se habla de asistir, se habla de asistencialismo, de herramientas, ¿no es cierto?, para apoyar, y no de preparar al minero y dejarlo en situación de producir, digamos, en un nivel sustentable en el tiempo. Que yo creo que ese es el doble juego que la ENAMI tiene. La ENAMI apoya a los mineros porque de los mineros obtiene un mineral que de otra manera no se extraería, porque corresponde a pequeños yacimientos que nadie más va a estar interesado en explotar. Eso tiene una riqueza enorme para la economía nacional y multiplicado por muchos mineros. Antes teníamos más de 4.000 mineros empadronados, hoy día no alcanzan a 2.000. Esa es la riqueza que ENAMI tiene y por lo tanto separar operativamente, como este proyecto hace, la labor de fomento de la labor operativa, diciendo que tienen que analizarse separadamente y corren por cuerdas separadas, creemos nosotros que es un profundo error. La labor de fomento consistente en comprar los minerales y para comprar los minerales apoyar la investigación de recursos y para apoyar la investigación de recursos tener asistencia técnica, etcétera. Todo lo que hace el ENAMI es fundamental para que el ENAMI además obtenga esos recursos, abastezca sus propios planteles y tenga entonces este círculo virtuoso que hay entre la producción, el procesamiento y la venta o comercialización de esos productos. Al separar radicalmente ambas funciones estamos cometiendo un error tremendo y eso está expresamente declarado en el proyecto. Otros aspectos del proyecto ya se dijeron, que la empresa tenga su sede fuera de Santiago, a nosotros nos parece fantástico, hoy día debería estar en Copiapó, nunca se cumplió eso, pero si se cumpliera, creemos que es perfectamente válido, es una forma de descentralizar. Y no cabe duda que la minería importante está hacia el norte en cantidad a lo menos. La incorporación de un trabajador en el directorio a nosotros nos parece que es algo que no es ni bueno ni malo, es diferente nomás. Creemos que si se quieren evitar conflictos de interés, los trabajadores en algunas materias tienen un tremendo conflicto de interés. Si van a discutirse en el directorio políticas que inciden en remuneración, en participación, en organización del trabajo a nivel operativo, obviamente que hay ahí un conflicto de interés que no necesariamente se resuelve con la disposición de los trabajadores a colaborar en el cumplimiento de los objetivos generales de la empresa. Y eso, todos los que hemos estado en empresas sabemos que no es así. Algunos aspectos negativos, creemos nosotros. Si bien se independiza del ciclo político la designación de los directores, creemos que esto de mediatizar o separar totalmente la presencia o la incidencia del Ministerio de Minería en la Empresa Nacional de Minería es algo que hay que revisar muy bien. No estamos convencidos de que esto sea realmente bueno, porque al final la ENAMI es un instrumento, el instrumento debiera ser de política pública en materia de fomento de la pequeña y mediana minería. Y por lo tanto este alejamiento del ministerio tiene que ser de alguna manera o compensado o de alguna manera estructurado para que haya esa relación. Una cosa es separar de los ciclos políticos las designaciones y otra es no tener un hilo conductor en políticas de largo plazo como debería ser la política minera. Y de hecho este gobierno optó al principio del gobierno por tener esa línea conductora al aprobar la política nacional de minería al 2050 que venía discutiéndose del gobierno anterior. Entonces hay ahí un valor, pero ese valor no se traduce en la estructura. Creemos que falta entonces completar un poco el diagnóstico. Hemos hecho mucho listado, digamos, de todo lo que ha pasado, pero las causas profundas de eso creemos que no tanto y nuestro informe puede ayudar a eso. El sector minero, y en esto hablo en representación de especialmente pequeña y mediana minería, no fue consultado al elaborar este proyecto. No tuvimos oportunidad de hacer algunos aportes antes en una etapa prelegislativa. Entiendo que si se cree, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos conflictos de interés al integrar el directorio o al interesarnos en la ENAMI,
claro, se nos quiera dejar afuera de esa discusión, pero eso no es tan así. La verdad es que siempre en eso, tanto en la designación de los directores como en la actuación de los directores dentro del mismo directorio, hemos actuado con mucha prudencia y con un sentido de apoyo a la industria completa y no a una situación particular. ¿Ah? Creo que hay algunos problemas con las fuentes, digamos, consignadas en las informaciones, pero eso son cosas de detalle. ¿Ah? Creemos que es importante la mención del asunto financiero y sus causas dentro de la estructura que se quiera precisar. Hay también un problema en el proyecto, creemos nosotros, con el ámbito de acción de los organismos fiscalizadores. Ojalá no fueran tantos tampoco. No hay necesidad de que la ENAMI tenga tanta fiscalización, sino que tenga buena fiscalización. Y por lo tanto esto de someterla no solo a la fiscalización de Cochilco, sino que también a la Contraloría, también a la CMF, hace que haya una multiplicidad. Créanme, cuando yo mismo estuve en el directorio, el tema de las fiscalizaciones ocupa un espacio enorme en comités de directorio para reunir información, etcétera, que podría ser proporcionada o hecha de otra manera. Creo que ahí hay algo que se podría aprovechar de hacer. Hay eliminaciones de cargos gerenciales y ejecutivos que la verdad que debieran ser de competencia del directorio si se quiere entregarle esa administración. Esta imposición de la segregación entre fomento versus operación y la asimilación, lo que más duda le trae a los pequeños mineros, y en esto soy portador de un recado, digamos, es esta asimilación a la sociedad anónima. En todo lo no previsto expresamente, dice en la ley o en los estatutos. ¿Qué estatutos? ¿Dónde están los estatutos? Los estatutos se van a aprobar después, no se conocen. Los estatutos los debería aprobar la Junta de Accionistas. Hoy día tenemos la garantía de que tenemos una ley con unas normas que son verdaderas normas estatutarias, pero fijadas por ley. Este proyecto abre una incertidumbre enorme acerca de cuáles son las cláusulas y los artículos de ese estatuto que no conocemos. Y son estatutos extralegales. ¿Ah? Aquí habría que hacer alguna mención a la reserva legal como empresa estatal, ¿no es cierto?, que a lo mejor termina un poco afectada. Y finalmente, si ya que nos van a sacar del directorio, nosotros decíamos, bueno, mantengamos y conversamos, en su época, ministra, no se enoje, conversamos con el vicepresidente de mantener alguna estructura de coordinación. Nosotros tradicionalmente hemos tenido un comité de ENAMI, SONAMI, que ve muchas cosas operativas, chicas, pero cuando se trata de cosas estratégicas no hay nada institucionalizado. Obviamente que la participación de 2 representantes en el directorio de alguna manera nos permite tener una línea ahí. Y si los directores que nosotros hemos designado se apartan de la línea que nosotros tenemos para apoyar a la Empresa Nacional de Minería o que cumpla su misión tal cual la concebimos cuando se constituyó, nosotros cambiamos a los directores, no tenemos ni un problema, y cada vez que ha habido una incorrección lo hemos hecho. Pero aquí se había ideado una estructura que era un verdadero comité de coordinación que podía quedar en la ley. Y es más, se mencionó en una presentación anterior del Ministerio, ¿ah? una comisión, un comité que podía integrar al gremio con algunas funciones de revisión y de colaboración en materia estratégica, en materia operativa de la ENAMI. Desgraciadamente, esto que estaba en un anteproyecto, parece, y que fue expuesto en esta comisión anteriormente, desapareció. ¿Ah? Nos dicen que por ahí, por el Ministerio de Hacienda, desapareció. Pero yo creo que si se va a persistir en esto, y esto es un buen plan B, creo, es como dicen en subsidio los abogados, si hay una decisión del Congreso de cambiar completamente la composición y mutar la designación que hasta ahora ha tenido la Sociedad Nacional de Minería en el directorio, y hablo solo por la SONAMI, sería bueno a nivel estructural mantener alguna forma de relacionamiento con el gremio
que precisamente representa a esa industria fuera de la administración directa de la empresa. Eso es lo que teníamos preparado. Vamos a dejar la presentación y quedamos a disposición de la comisión por cualquier consulta. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme, luego el diputado Tapia. Muy buenos días a todos, especialmente a las autoridades, ministra, por su intermedio, presidente, las autoridades que nos acompañan hoy en día. Tengo varias preguntas, pero me quiero quedar con la última parte. ¿Por qué podría existir conflicto de intereses que los trabajadores integren el directorio, pero no hubo conflicto de intereses cuando Sonami sí estaba o está en la actualidad? ¿Por qué sí y por qué no, digamos? Creo que la figura es exactamente la misma. El conflicto de intereses puede ser igual. No creo que los trabajadores representen un mayor conflicto de interés que las empresas. A lo largo de la historia, y eso es algo que me preocupa, ministra, y quiero manifestárselo. Quisiera saber, respecto de estos requisitos de los altos cargos de dirección pública, ¿qué va a pasar con las negociaciones incompatibles? ¿Qué va a pasar específicamente con los conflictos de intereses? ¿Qué va a pasar con las salidas de esos directores? ¿Qué tipo de indemnizaciones se van a llevar? ¿Van a poder trabajar para otras empresas? ¿Van a poder trabajar para la competencia? Por ejemplo, que son cuestiones que hoy en día, pasando a la figura de un directorio, son fundamentales. Encontramos que directores están trabajando en distintas empresas, ¿verdad? Y puede haber conflicto de intereses en aquello. Y lo que es grave para todos los chilenos y que nos enteramos siempre cuando ya no hay nada que hacer, que se van con unas tremendas indemnizaciones. Y eso me preocupa sobremanera. Quisiera que si aprobáramos esto, ¿verdad?, que nos parece un avance importantísimo, un avance estructural importante para modernizar la institución, me parece imprescindible el contacto y la coordinación con los empresarios y con los trabajadores. Me parece que si hay un organismo de coordinación creado al efecto, debe mantenerse un organismo que se cree al efecto para que tenga esa misión. Y la otra pregunta que también tenía es en cuanto a las empresas que integran Sonami. En este caso, ¿se trata de pequeñas, de medianas, de grandes empresas? ¿Qué empresas son las que integran en la actualidad Sonami preferentemente? Para efecto de que veamos el interés que tienen o que pueden tener en el desarrollo del proyecto. Eso principalmente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Tapia tiene la palabra y después el diputado Celis. Bueno, ya le hemos dado la bienvenida a las autoridades que nos acompañan. Ministra, yo creo que a buena hora que se venga a hacer una intervención en lo que significa la administración de la corporación. Sabemos que tenemos que profundizar mucho más, cómo invertir en las plantas, ya tenemos situaciones que están obsoletas, sobre todo en las operaciones, que es algo muy importante, que no nos pase lo que pasó en Potrerillo, que nadie escuchó por los trabajadores cuando se colapsó la chimenea y gracias a Dios no hubo nadie muerto, digo gracias a Dios. Tengo ciertas dudas y aquí me hace sentido cuando se hace esta presentación o se empieza a conocer que los propios mineros decían, mira, aquí esto va a la privatización. Entonces, y ahora me salta porque el tema de la junta accionista, me gustaría que nos detallara un poco más, porque cuando se trata junta accionista, porque van a haber accionistas que van a tener acciones dentro de una empresa. Y eso, la verdad es que es un poco preocupante. Cuando el señor Resco dice, a nosotros lo están sacando, claro, uno cuando ve con la corporación del nuevo directorio, efectivamente lo están sacando, y usted mueve la cabeza, entonces eso también nos gustaría que nos explicara. Por otro lado, estoy bien de acuerdo que entre los trabajadores, pero aquí también tenemos que aclarar, porque los trabajadores son los trabajadores contratados por ENAMI, y que pertenecen a distintas organizaciones, pero a priori, esta es la primera sesión que tenemos en esto, en Sonami también hay trabajadores, porque son los pequeños mineros,
que están asociados a las asociaciones de mineros, a sindicatos. Entonces yo también, para mí, deben seguir teniendo participación en el directorio. Porque claro, son dos cosas diferentes. El trabajador va a defender siempre lo de ellos, va a aportar, y siempre aporta al bienestar de la empresa, que la empresa esté mejor. Para ellos también va a estar mejor. O sea, si los trabajadores a lo mejor ya han estado insertos en el directorio, no sabemos qué podía haber pasado con el cierre de Hernán de la Lira. A lo mejor se hubiese prolongado y han tenido... Pero yo, como le digo a priori, yo creo que los representantes, y en este caso la Sonami, no debiese quedar afuera de este directorio. Es igual hay que darle un equilibrio a la discusión y al estar inserto dentro de este directorio. Yo, por el tema de tiempo, solamente quiero quedarme con eso porque sé que van a estar acá nuevamente para responder a muchas preguntas. Eso no va, presidente. Diputado Venegas, perdón, diputado Celis estaba primero, perdón, diputado Venegas. Diputado Celis tiene la palabra. Estamos... Sí. Perdón, diputado, solamente que se pueden llevar las preguntas para que nos puedan hacer llegar la respuesta, porque estamos terminando, pero diputado Celis, luego el diputado Venegas. Gracias, presidente. Muy breve, saludar a los invitados, a la ministra. Yo quería preguntar la opinión de los invitados en general por este proyecto, porque supuestamente es una nueva gobernanza, es una modernización, pero yo quiero leer brevemente la opinión de un abogado, del abogado Gastón Fernández. Y en una parte él dice, el problema de la ENAMI no es un tema jurídico, el problema que tiene es un mal manejo, es un sistema anacrónico. A las bajas recuperaciones, a los temas tarifarios, es ahí donde está el problema. Es un problema de gobernanza, de tecnología, de meter mal la metalurgia. El mal manejo de la empresa es lo que hace falta. Tiene un gran porvenir de desarrollo y espero, bueno, y ahí sigue con eso. Pero a mí lo que me ocurre con ENAMI, que para mí es una caja pagadora de favores políticos. Y yo creo que hasta que no se cambie eso, con cualquier gobierno que sea, nunca ENAMI va a poder ser de verdad una empresa seria, objetiva y que trabaje pensando en Chile. Y quiero dar un solo ejemplo. Remuneraciones de los altos cargos de gerencia. Desde el vicepresidente ejecutivo, que uno puede entender que sea de gobierno, fiscal, gerente auditoría, gerente de fundiciones en Ambidela, gerente comercial, gerente de fomento, gerente de desarrollo y proyectos, gerente de recursos humanos, gerente de seguridad y sustentabilidad, gerente de operaciones, gerente de administración y finanzas y gerente de bonización, todos ingresados entre el 2022 y 2024, ganando sueldos millonarios, son designados durante este gobierno. Entonces, mientras estemos bajo esa lógica, es imposible que tengamos una nueva gobernanza y una empresa que de verdad sea moderna. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputado Venegas. Muchas gracias, presidente. Saludar también por su intermedio a la ministra, al presidente de Sonami y a todos quienes los acompañan y las acompañan. Mire, yo creo efectivamente, como dice por su intermedio el diputado Celis, que aquí tenemos un problema. Entonces, cuando uno no tiene un problema y no lo quiere solucionar o no tiende a solucionarlo, entonces el problema continúa. Y aquí efectivamente tenemos una situación compleja respecto de ENAMI y tiene relación con lo que el propio diputado Celis acaba de señalar, mal manejo, o que se transforma muchas veces en una caja pagadora respecto de situaciones de carácter político. Entonces existe una coincidencia que incluso, y por eso lo menciono a él, porque aquí existe una coincidencia incluso de carácter transversal en términos políticos de algo que nosotros todos constatamos. No sé, ese cargo del problema es una situación mucho más grande que afecta directamente precisamente a los pequeños y a los medianos mineros, para quienes es fundamental la sanidad de ENAMI. Yo creo que este es un proyecto, señor presidente, que vamos a seguir discutiendo y van a salir muchas aristas. Sin embargo, a todos nosotros nos han llegado, yo represento, y no tengo ninguna duda al respecto, yo voy a representar aquí en esta mesa a los pequeños y a los medianos mineros. Ese es el mundo al que yo pretendo representar. Cada uno representa mundos distintos legítimamente. Ese es el mundo que yo he elegido voluntariamente representar. Y ellos están preocupados por esta suerte de estigma que existe respecto de lo que se quiere señalar en torno a que se estaría privatizando prácticamente ENAMI. Entonces seguramente se va a contestar después, pero ese estigma es muy fuerte. Yo estoy en contra de la privatización de ENAMI. Voy a estar en contra, señora ministra, por su intermedio, si es que hay un proyecto que vaya orientado en esa perspectiva.
Entonces, para dilucidar ese tema, a mí me gustaría aclarar por qué se señala de que se va a privatizar esta empresa, si es que existen argumentos en ese sentido. Eso, señorita presidenta. Sí. Muchas gracias, diputado. Tenemos muy poco tiempo, solo vamos a dar a la señora ministra, pero le vamos a pedir si se puede referir 2 minutos en el tema del reglamento y luego con algunas consideraciones de los diputados. ¿Está bien? Ahí. Muchas gracias, presidente, a todos los diputados y diputadas que intervinieron. A ver, yo tengo la convicción de que si no hubiéramos aplicado medidas profundas en ENAMI y no hubiera sido pública, hubiera quebrado. Esa es la realidad a diciembre del año 2023. Un día específico, 19 de diciembre del año 2023. Quizás la mayor debilidad que tuvimos fue no tener la capacidad de comunicar la gravedad que tenía la compañía. Y en esta mirada de que es una empresa que existió hace 60 años y por lo tanto va a seguir existiendo, pero la situación dentro de la compañía era una situación totalmente grave. Y yo creo que es válido invitar a los funcionarios y funcionarias con quienes conversábamos y nos decían, y que ustedes no saben el nivel de estrés que tenemos y no sabemos cómo llegar a fin de mes. Son los que tenemos, a nosotros íbamos donde los pequeños mineros y nos decían, uy, llevamos nuestro mineral y no nos hicieron la revisión de laboratorio porque no han pagado el laboratorio. Sí, así era. Entonces, primero tuvimos que entrar en una situación muy compleja. Y nosotros compartimos plenamente lo señalado por el diputado Celis, lo señalado por el diputado Venegas, es que aquí no puede haber ciclo político. Y lamentablemente ha ocurrido. Y lamentablemente lo que hoy día es la compañía, con todos los déficits que tiene, es producto de distintas situaciones que parten por una gobernanza y por una gestión deficitaria que nos llevaron a este punto. Y por eso yo rechazo fuertemente que aquí se quiera instalar que nosotros queremos sacar a Sonami. Nosotros queremos reformar el gobierno corporativo. Eso es lo que queremos. Y si eso significa que los que tenemos roles políticos tenemos que salir, tenemos que salir. Y acabar con esto de que, oye, ya lo nombra porque eso no ayuda a la proyección real de una empresa que no es cualquier empresa, es una empresa de fomento. Pero tampoco es solo fomento y no empresa. Si pensamos que de aquí en adelante la empresa de fomento ENAMI tiene que ser solo con recursos del Estado, tampoco resulta. Porque cuando vengamos a discutir los recursos del Estado, también los parlamentarios y parlamentarias van a decir, ok, pero los recursos son escasos, los coloco acá o los coloco acá. También tiene que generar espacio de empresa. No estoy hablando de rentabilidad, por favor, estoy hablando de empresa. Eso quiero señalarlo, porque como que se instala que nos quieren sacar, no es así. Queremos reformar, sacar al Instituto de Ingenieros de Mina, que nos acompañó desde su inicio, sacar a Corfo, sacar al representante de Hacienda. O sea, esto es reforma, no es A contra B. Así que por eso me revelo a que se instale que queremos sacar A. Y queremos reformarlo porque hasta ahora no nos ha ido bien. Una empresa que llegó a perder $200 millones al año es porque no lo hicimos bien. Los actores políticos, los no políticos, los de allá, los de acá, como queramos sumarlo, pero no lo hicimos bien. Entonces, primero yo quiero instalar eso muy fuertemente y sacar también alguna serie de juicios, una omisión llamativa o qué sé yo. Mira, discutamos acá donde corresponde, con todas las cartas sobre la mesa. Eso es lo primero que quiero decir. Respecto del plan de modernización de 2 iniciativas a las que hizo referencia Jorge, yo quiero señalar que estamos absolutamente de acuerdo. Y es lo que estamos haciendo. Nosotros llegamos acá con un plan estratégico, en donde dijimos, en el plan estratégico vamos a tener planes cada 5 años. Vamos a trabajar en la gestión de inventario, en las métricas de endeudamiento, en la revisión de los planes de producción, en la puesta en valor de los activos no esenciales. Pregunta, ¿qué activos no esenciales? Nosotros estamos dispuestos a vender activos no esenciales, pero entendamos qué activos no esenciales. ¿Queremos vender el Seol? Nosotros no. Lo coloco sobre la mesa nada más cuando se habla de activos esenciales. Alianzas con mediana y gran minería, potencial línea de concentrado, están las 12. A mí una cosa que me llama la atención cuando hablamos de la pequeña y la mediana minería es que siempre
la responsabilidad de la ejecución de las tareas es del Estado y no de los gremios que llevan años trabajando en esto. Para mí, por ejemplo, la medida alianzas con mediana y gran minería me parece que no le corresponde al Estado de Chile, le corresponde a los gremios, porque si no tendríamos nosotros que hacer la labor de la política pública, de los vínculos entre las empresas. Entonces, ya, me parece que hay consenso en que queremos una ENAMI fortalecida, como que eso tenemos un consenso. Y aquí hay dos vías. Acá hay algo que hay un plan de modernización, dice hagamos primero estas cosas y después nos preocupamos de modernizar. La postura nuestra como gobierno es, se pueden hacer las dos cosas. Estamos haciendo algunas, probablemente no todas, habrá que mejorar, pero esta no la podemos postergar, porque si nosotros hacemos, por ejemplo, la revisión de los planes de producción o la puesta en valor de activos no esenciales, excluyendo algunos que naturalmente no, en nuestra mirada pública no lo vamos a hacer, o revisar el plan estratégico a largo plazo, tiene que ser con un gobierno corporativo distinto. Si no, otra vez, sea quien sea el gobierno que suceda, que será debidamente elegido, va a decir de nuevo, ok, ya no, todos estos cargos, yo nombro al vicepresidente, entonces esto que podemos hacer, que estamos haciendo, vuelve a caer en el vacío y en el ciclo inadecuado que hemos tenido. Entonces, nosotros, nuestro planteamiento es, estamos haciendo todo esto en ENAMI. Plan estratégico, esto. La política de fomento. Y junto con esto, esto tiene que hacerse. No podemos hacer esto y decir que el gobierno corporativo lo dejamos para 5 años más. Eso no va a resultar, y lo decimos porque nosotros recibimos a la empresa casi en quiebra. Y capitalizamos, como pudimos capitalizar, con la ayuda de todos ustedes, porque todos presionaron, por favor. Entonces, quiero señalar eso respecto de los trabajadores de ENAMI. Perdón, primero era si esto era una privatización o no era una privatización. No, esto no es una privatización. En ningún caso es una privatización. Y desde los controles, alguien preguntó también por los controles, que le íbamos a poner más controles. Hoy día, ENAMI tiene el control de Cochilco. Cochilco controla a la Empresa Nacional de Minería en los ámbitos que le corresponden. La Contraloría, nosotros recibimos a la Contraloría seguido dentro de la Empresa Nacional de Minería. Más aún, no han denunciado a la Contraloría. Así que, ¿qué más? Tercero, la Comisión de Mercado Financiero. Hace un mes, ENAMI por primera vez pudo emitir bonos. Por lo tanto, hoy día, dado el saneamiento financiero que hemos tenido en este tiempo, se pudo emitir bonos, por lo tanto, la Comisión de Mercado Financiero ya fiscaliza ENAMI. Por ese hecho solamente, a modo de ejemplo. Otra cosa también es que los trabajadores, nosotros creemos que tienen que participar firmemente, así también se ha considerado por las recomendaciones OCDE. Lo que sí nosotros no hemos dejado es la forma en cómo los trabajadores eligen a su representante. Lo dejamos como en libertad de acción, como que ellos determinaran la forma. Recordemos que en el gobierno corporativo Codelco se establece que es el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y la otra es una quina que resulta de ANSCO y FESUC. Acá es distinto, hay una mayor distribución territorial, tenemos trabajadores con distintas calificaciones. Entonces dijimos, ok, un trabajador y luego ellos determinen cómo lo eligen, si por voto universal, si no sé. Llegamos hasta ahí en ese tema. Y no, esto por ningún caso es una privatización. La junta accionista que se visualiza es una junta accionista propia de una empresa del Estado. Quien representa en las empresas del Estado es el presidente de la República, que delega dichas facultades en los ministros pertinentes. Por lo tanto, hay una junta accionista que probablemente va a estar conformada por los ministros, dado que es una facultad que va a delegar el presidente de la República. ¿Ah? Eso. Sí, pero era eso. Y respecto de lo que usted nos consultó sobre, yo le agradezco también, presidente, y a la comisión nos interesa debatir y nos interesa que ciertos temas
que son a lo mejor un poco más subjetivos o más se han debatido como corresponde, y no me cabe duda que así será. Respecto de la modificación del Reglamento de Seguridad Minera, el 132, queremos señalar que este decreto supremo está vigente desde el año 2004, ya 20 años, y se buscó armonizarlo con otras normas como el DCE 44, y además considerando que este año nuestro país se adhirió al convenio 176 y 187 de la OIT, y que además tenía falencias propias que guardan relación con esta descontextualización en el tiempo. Hay temas que no consideraba, por ejemplo, la incorporación de tecnología, la innovación, que son tan necesarios cuando se realiza la fiscalización, el uso de la información en las empresas, principalmente de seguridad minera, automatización y robótica, la flexibilidad normativa y la simplificación y eliminación de barreras por obsolescencia. Esos fueron los elementos más sustanciales que se determinaron. Yo sé que hubo una preocupación en particular, que la voy a tocar, a lo mejor es muy específica, de que si se habían eliminado los controles de alcohol y drogas, como que eso salió en un momento. Queremos señalar que no, que muy por el contrario, que se eliminó dicho artículo, pero que en el nuevo articulado se incorpora en un artículo más robusto. Entonces, no es que no aparece. Se cambia la prohibición por una abstinencia de presentarse, que es distinto, abstención. Ahora lo vamos a explicar como el punto específico, pero decirles que no desapareció. Muchas gracias, ministra. Se nos vino el tiempo encima. Vamos a seguir en este tema que es muy importante. Así es que, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.